Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el seminario. Bienvenidos todos, a todos y todas quienes nos acompañan en esta ocasión. Desde Red Gradúa Chile les queremos agradecer por asistir a este hito importante para nosotros, en donde no solo se llevará a cabo el seminario, sino que también aprovecharemos esta oportunidad para dar a conocer de manera pública el lanzamiento de nuestra página web de Red Gradúa Chile. En donde además de conocer nuestra misión, visión y valores, podrán tener acceso a un repositorio de datos donde salen las distintas organizaciones que componen la red, pudiendo conocer el tipo de modalidades en la que trabaja cada uno, en qué lugares están de Chile, en qué modalidad, y también podrán acceder a sus respectivas páginas web institucionales para dar a conocer el trabajo de cada organización de Red Gradúa Chile. Nuestra red surge desde la necesidad de visibilizar que existen casi 5 millones de personas, chilenos y chilenas, mayores de 18 años, que no han completado su escolaridad, lo cual es un antecedente no menor, viendo que también se merma mucho la calidad de vida producto de esto. A esta situación se suma el agravante de que a nivel nacional existen al año 2023 170.800 cupos disponibles desde el Ministerio de Educación para nivelar estudios de jóvenes y adultos mayores de 18 años. Es frente a esta inquietud que diversas organizaciones dedicadas a trabajar en educación nos juntamos para visibilizar la deserción en la educación como una problemática transversal a la edad. Entre las organizaciones participantes están las siguientes: Corporación Crece Chile, InfoCap, ONG Good Neighbors, Caritas Chile, Corporación Sopeña, Red de Educación Comunitaria, Fundación por una Carrera y la Asociación Chilena de Municipalidades. Y hace poco también se unió ONU Mujeres. También contamos con la participación de personas naturales que cuentan con experiencias en temáticas relacionadas a la educación, así como concejales de algunas comunas de la región metropolitana. La red está representada por quien está ahora hablando, Victoria Gómez Sotomayor, y también cuenta con la presencia del secretario ejecutivo, acá presente, y también el coordinador que va a estar exponiendo Mauricio en un ratito más. Actualmente trabajamos sobre 4 pilares estratégicos en esta red. La primera es la sensibilización y concientización, que tiene que ver con buscar sensibilizar a la sociedad chilena respecto a la importancia de la educación para personas jóvenes y adultas, destacando los beneficios individuales y colectivos que se derivan de una sociedad educada y capacitada. El segundo punto tiene que ver con el acceso y la equidad. Trabajamos para eliminar las barreras que impiden el acceso a la educación tanto básica como media, de nivelación de estudio de personas jóvenes y adultas. Abogamos por programas y políticas inclusivas que garanticen igualdad de oportunidades para todos sin importar su origen socioeconómico, género o ubicación geográfica, a través de la mejora en políticas públicas. El tercer punto es flexibilidad y adaptabilidad. Promovemos modelos educativos flexibles y adaptados a las necesidades de las personas, jóvenes y adultas, reconociendo sus diferencias, sus responsabilidades familiares, laborales y sociales. Impulsamos distintas modalidades educativas que permiten el aprendizaje a lo largo de la vida, facilitando la reinserción educativa en cualquier etapa. Y el punto 4 son las alianzas y colaboraciones. Estamos en constante búsqueda de incidir en cambios estructurales y mejoras en materias de educación a lo largo de la vida. Es por esto que nuestra organización está abierta al trabajo conjunto entre organizaciones que se relacionen con la educación independiente de las modalidades o del momento de la vida, ya sea desde lo público o privado. En el marco de la sensibilización y concientización sobre el tema, hemos organizado diversas actividades a través de este año, tales como un seminario en conjunto con la Universidad San Sebastián. Nos hemos reunido también con autoridades políticas, tales como el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, y también una participación de la red en la Comisión de Educación del Senado, ¿ya? Y además de eso tuvimos una reunión con ONU Mujeres hace un par de semanas donde también llegamos a establecer una alianza. El seminario el día de hoy no solo se centrará en dar a conocer antecedentes respecto a la educación de jóvenes y adultos, sino que también busca considerar la educación como un todo que nos acompaña a lo largo de la vida. Para esto contaremos con el apoyo de 3 expositores, a los cuales queremos agradecer de antemano su tiempo y dedicación.
Les recordamos también que al final de las 3 exposiciones daremos un tiempo para una ronda de preguntas y del público y finalmente los invitaremos a un coffee. Partiremos nuestra presentación desde ya con Matías. Agradecemos la presencia de Matías porque que pondrá a continuación Matías Zembler, quien es sociólogo e investigador en temáticas educativas. Hoy en día se desempeña como subdirector de educación en Ñuñoa. Matías es nuestro expositor invitado, que nos hablará de la gestión política en el ámbito educativo, ejemplificando en el caso de la comuna a la cual representa. Muchas gracias, Matías. Bueno, ¿me escucho bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucho bien? Ya, súper. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la invitación y también agradecer la instancia de poder compartir con usted una experiencia que hemos tenido particularmente en la comuna de Ñuñoa, pero yo creo que también nos sirve para tener una reflexión más general acerca de los desafíos de la educación para personas jóvenes y adultas en nuestro país. Así que va a ser una exposición principalmente centrada en nuestra experiencia como comuna de Ñuñoa, desde el municipio también de Ñuñoa, y cómo fuimos generando también un proyecto educativo en conjunto con una corporación educativa para entregar oportunidades a personas jóvenes y adultas de finalizar y de culminar sus trayectorias educativas. Así que les vamos a contar un poquito sobre esa experiencia y algunos antecedentes previos también que creo que es interesante ir mirando. Bueno, el contexto nacional ya lo mencionabas tú igualmente recién, ¿cierto? Que es un contexto bien preocupante y que también está bien oculto muchas veces, ¿cierto? Uno se sorprende cuando escucha la cifra de que 1 de cada 5 adultos en Chile no terminó la enseñanza básica y que casi 5 millones de personas no han terminado el colegio en nuestro país. Uno conoce los datos también de la masificación de la educación superior en nuestro país, del acceso a la educación superior, ¿cierto? Pero esto es una realidad muchas veces oculta y que se ve muy poco, ¿cierto? También en la discusión pública. O sea, tendemos a conversar mucho sobre educación y educación ha sido un tema central también en la discusión pública durante la última década, desde las movilizaciones del 2006, las movilizaciones estudiantiles también desde el 2011, y la situación de que casi 5 millones de chilenos no han culminado su educación escolar, permanece muchas veces secundarizada en ese debate y en esa conversación, ¿cierto? Hablamos mucho acerca de cómo podemos mejorar la educación pública, cómo podemos ofrecer también nuevas garantías en la educación superior, pero que las chilenas y los chilenos puedan culminar sus estudios, ¿cierto? Con todo lo que eso implica también para sus oportunidades de vida, para sus trayectorias vitales, para sus proyectos familiares también, permanece secundarizado en la discusión pública. Entonces, muy importante, yo creo, esta instancia en que podemos también retomar esa discusión y volver a mirar este desafío tan importante que tenemos como país, que requiere el esfuerzo de todo y todo, ¿cierto? Del Estado central, de los municipios, también de los privados que participan, también de la sociedad civil que participa en esta discusión y en esta conversación. Sí. Bueno, hay distintos también abordajes desde la investigación en educación respecto a la situación de la educación para personas jóvenes y adultas en nuestro país, ¿cierto? Se han investigado distintos temas, no voy a ahondar mucho en esto, pero también creo que es importante que tengamos este antecedente de que es un tema que también se ha abordado desde la investigación en educación, ¿cierto? Que requiere, yo diría, aún más abordaje y aún más profundización, porque también cuando la academia investiga sobre estos temas se puede generar más movilización también en torno a que son temas relevantes para la discusión pública, ¿cierto? Y para la generación de políticas públicas. Entonces, algunos temas los que se ha ahondado, por ejemplo, son las motivaciones para retomar los estudios de las personas que acceden finalmente a la educación para personas jóvenes y adultas. Y también, que esto es muy importante, que todos tienen experiencia finalmente en proyectos educativos para personas jóvenes y adultas han enfrentado, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de permanencia también en la educación para personas jóvenes y adultas? Sabemos que no es fácil que una persona
que decide retomar su estudio o finalizar su estudio permanezca y logre terminar finalmente ese proceso. Entonces, también hay factores del acompañamiento de los proyectos educativos, del acompañamiento también a las trayectorias de las personas que ingresan a la educación para personas jóvenes y adultas que han sido investigadas y ahondadas. Y por supuesto también las causas de abandono de la educación regular de los estudiantes, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas que finalmente han llevado a muchas personas a abandonar la educación formal en nuestro país? Aquí es interesante porque de alguna u otra manera en la discusión pública también en educación hemos retomado esta preocupación. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la revinculación educativa y de la importancia de la revinculación educativa, esta es la pregunta de fondo, ¿cierto? Tenemos un problema en Chile, no solamente el pasado, sino también actual, de la deserción en nuestro sistema educativo. Y hoy día desde el Ministerio de Educación se han generado, por ejemplo, los equipos territoriales de revinculación que van a buscar a los estudiantes para que se reincorporen al sistema educativo, sobre todo después de los efectos de la pandemia en los procesos de deserción escolar, ¿cierto? Es un problema que permanece, pero que muchas veces no está tan presente entre las principales preocupaciones de la agenda educativa. Y otros estudios también abordan algo que yo creo que es importante cuando nos referimos a la temática de la educación para personas jóvenes y adultas, que es la diversidad también de las personas que estudian finalmente en esta modalidad educativa, ¿cierto? Son realidades muy diversas en cuanto a su situación socioeconómica, a sus redes familiares, ¿cierto? A sus trayectorias vitales, y eso también agrega complejidad, digamos, a la tarea de quienes finalmente generan proyectos educativos para la culminación de los estudios, ¿cierto? Porque, o sea, todas las comunidades educativas son diversas, obviamente, todos los estudiantes son diversos, también en la educación básica y media regular, pero en la educación para personas jóvenes y adultas se agregan también otras diversidades, digamos, que están presentes también en ese nivel, ¿cierto? Muchas situaciones también de exclusión social que han enfrentado los estudiantes de la educación para personas jóvenes y adultas y que se convierten en obstaculizadores de sus trayectorias educativas. Entonces, tenemos los proyectos educativos finalmente tienen que hacerse cargo o acoger y acompañar a estudiantes muy diversos y que tienen trayectorias vitales también muy marcadas por la exclusión educativa y también por dinámicas de exclusión social. Y por otra parte, como también a partir de las políticas educativas, la educación para personas jóvenes y adultas bien precarizada en nuestro país. O sea, los marcos regulatorios están bien, o sea, están poco actualizados, digamos. No existe un esfuerzo más transversal aún de actualizar los marcos normativos, los marcos políticos que regulan la educación para personas jóvenes y adultas y en general tampoco existe aún una política del Estado, ¿cierto?, del gobierno que se haga cargo activamente de esta problemática tan relevante para nuestro país. Entonces, en cuanto al tema de las subvenciones, en cuanto a cómo se mantienen los proyectos educativos también de personas jóvenes y adultas, existe un contexto que no es más propicio para su éxito y para su permanencia también a nivel general. Y lo último, que es algo más específico, pero que creo que también es relevante que tengamos presente en la conversación, y que es lo que yo he abordado también más desde el ámbito de la investigación en educación, que es la importancia de los líderes educativos en la mantención y en la consolidación de los proyectos educativos también para personas jóvenes y adultas. O sea, cuando hay un liderazgo educativo capaz de movilizar, digamos, y capaz de generar un proyecto educativo consistente, sólido, que genera compromiso, convicción, ¿cierto? De capacidad también de mejora educativa, eso genera un impacto muy potente también en las potencialidades de la educación para personas jóvenes y adultas. O sea, el liderazgo educativo, ¿cierto? Es, como dice la investigación, el segundo factor más influyente después de la propia tarea de los docentes en el aula. Entonces, cuando tenemos líderes educativos comprometidos con la educación para personas jóvenes y adultas que la comprenden también como una misión, como un objetivo personal, cuando tenemos directores, equipos de gestión comprometidos con su tarea, marca realmente la diferencia también en los proyectos de este tipo. Bueno, les voy a contar un poco cómo fue la experiencia de Ñuñoa, también partiendo desde
cómo identificamos esta necesidad y cómo se fue desarrollando el proyecto de educación para personas jóvenes y adultas. Y acá lo que les comentaba de que este tema no está muy presente en la discusión pública o en las prioridades de la agenda educativa, es algo que también nos pasó a nosotros en Ñuñoa, ¿cierto? Cuando elaboramos el programa del gobierno comunal de la actual alcaldesa Emilia Ríos y elaboramos el área de educación también en la que yo participé, no identificamos como un área, como una prioridad el tema de la educación para personas jóvenes y adultas. No estaba presente en la discusión y hay que ser también transparente respecto a eso. O sea, es algo que yo creo que está bien ausente en general en la discusión política y en las prioridades también de políticas públicas. Y lo que nos pasó es que fue un tema que surgió a partir de la propia gestión municipal, ¿ya? Acá al inicio del periodo del gobierno local se generaron distintas instancias de diagnóstico territorial y participativo con los distintos barrios y comunidades de Ñuñoa, ¿cierto? Uno tiene una imagen de Ñuñoa que, bueno, se ha consolidado también con los memes de Ñuñoa y con el estereotipo de Ñuñoa, que es cierto, una comuna de clase media alta, en general con familias con una buena posición económica, digamos, pero Ñuñoa es una comuna igualmente muy diversa socialmente, ¿cierto? Y que tiene límites urbanos muy marcados. Y uno de esos límites, ¿cierto?, es la Avenida Grecia. Si uno mira de Avenida Grecia hacia el sur y de Avenida Grecia hacia el norte, es una comuna bastante desigual y que se ha estructurado en torno a esa desigualdad. Y en Ñuñoa existen poblaciones, ¿cierto?, con bastante indicadores de exclusión social, ¿cierto? Tenemos la población Ezequiel González, la población Rosita Renal, ¿cierto? Que están presentes en el sector sur de Ñuñoa. Y cuando iniciamos este proceso de diagnóstico territorial, eh, surgían distintas necesidades, ¿cierto? Necesidades de seguridad, necesidades en torno al acceso a la salud, ¿cierto? En torno a las áreas verdes de la comuna, pero surgió en particular también la necesidad de la finalización de estudios, ¿cierto? De retomar los estudios de parte de muchos vecinos y vecinas y que no tenían en la comuna ningún tipo de espacio en el que pudieran finalizar sus estudios. O sea, no existía ninguna oferta ni pública ni privada para que pudieran efectivamente culminar su estudio, continuar con sus trayectorias educativas. Entonces, a partir de esta propia conversación y de estos propios recorridos con los vecinos, sobre todo en la zona sur de la comuna, surgió esta necesidad, ¿cierto?, que nosotros no habíamos diagnosticado inicialmente o que no estaba dentro de las prioridades de la agenda educativa del municipio. Entonces, surge este tema y el tema era cómo abordarlo, ¿cierto? Y ahí comenzamos a ver efectivamente cómo se podía trabajar desde el municipio y no un tema fácil, digamos, porque o sea, si el municipio mismo hubiese querido generar un proyecto por sí mismo, digamos, de abrir una nueva escuela o de abrir la modalidad educativa en alguno de nuestros establecimientos educacionales, es un proceso bien, bien complejo. Eh, entonces, lo que decidimos en ese momento es buscar alianzas, generar alianzas de colaboración que nos permitieran ofrecer eh, educación básica, educación media a los vecinos y vecinas de Ñuñoa que no habían podido culminar su estudio y abrir un proyecto educativo en alguna de nuestras comunidades de la comunidad. Sí. Y el segundo momento fue el momento de generación de esta alianza colaborativa y también de la determinación más particular de las necesidades de la comuna en torno a la educación para personas jóvenes y adultas, ¿cierto? Generamos una alianza con una corporación educacional que es Escuelas del Cariño, y teníamos ciertos objetivos compartidos en ese momento, ¿cierto? La corporación necesitaba un espacio en el cual desarrollar un proyecto educativo y nosotros necesitábamos también abrir un proyecto educativo para que las personas y las vecinas y vecinos de Ñuñoa pudiesen culminar sus trayectorias educativas. Entonces nos encontramos, coincidieron nuestras preocupaciones, nuestros intereses y comenzamos un trabajo conjunto. Y lo primero fue identificar efectivamente cuál era la situación de la comuna respecto a la necesidad de
finalización de los estudios, ¿cierto? Ya teníamos identificado como localizado territorialmente donde se concentraba esta necesidad, ¿cierto? Que era sobre todo en el sector sur de nuestra comuna, pero también necesitábamos más datos. Y aquí hay alguna de esa información respecto a la comuna de Ñuñoa, ¿cierto? Acá uno puede mirar, según los datos de la CACEN, que el total de personas que residen en Ñuñoa y que tienen educación media incompleta asciende a 15.735, ¿cierto? Dentro de los 200.000 habitantes de la comuna. O sea, un número importante que no tenía dentro de la comuna ningún espacio dentro del cual finalizar su estudio. Y otro dato muy interesante también es, ¿cierto?, la composición de género de las personas que no han culminado su estudio. 2 de cada 3 de los vecinos y vecinas de nuestra comuna que no habían culminado su estudio son mujeres, ¿cierto? Yo creo que también es algo relevante de considerar cuando abordamos la discusión respecto a la educación para personas jóvenes y adultas. Y la mayoría también de 46 años o más, ¿cierto? Cerca del 89%, o sea, muy concentrado en ese tramo etario, personas que ya evidentemente han tenido muchas experiencias laborales, que tienen familia, que tienen una situación también que muchas veces le ha complicado retomar los estudios, ¿cierto? Y además mujeres y principalmente. Y en cuanto a la caracterización del nivel educativo, aquí encontramos que tanto cerca de un 45%, ¿cierto? O sea, cerca de un 19% tiene básica incompleta y el restante se concentra principalmente en medio, o sea, principalmente en la comuna de Ñuñoa son personas que no han culminado su educación media, pero también con una presencia importante, más de 3.600 personas que no han culminado su educación básica. Eso en cuanto a los datos de caracterización. Bueno, el siguiente paso era dónde se iba finalmente a instalar y dónde íbamos a abrir esta modalidad educativa. Esa fue la siguiente discusión, la siguiente conversación. Y el colegio que finalmente decidió asumir también este desafío, una de nuestras escuelas básicas, ubicada en el corazón de la Villa Olímpica, una villa muy emblemática también de la comuna de Ñuñoa, que es el Colegio Guillermo Sañar, ¿no? Una escuela que tiene desde prekinder hasta octavo básico y que está siempre muy disponible y muy dispuesta al trabajo colaborativo con el barrio, está muy inserta en su barrio, ¿cierto? Tiene una vinculación muy potente también con el tejido social de la comuna de Ñuñoa. No era una conversación fácil, porque sabemos que muchas comunidades educativas también tienen su reticencia respecto a abrir la modalidad educativa de educación para personas jóvenes y adultas, sobre todo también cuando era en colaboración con un sostenedor externo, no era solamente una cuestión municipal, sino que implicaba también una alianza y una colaboración y un trabajo con un sostenedor que era externo al municipio. Entonces, eh, tuvimos que pensar bien cómo, dónde finalmente se iba a instalar, dónde se iba a alojar el proyecto educativo de educación para personas jóvenes y adultas, y encontramos en el Colegio Guillermo Sañarto a una comunidad educativa comprometida también, yo diría, sobre todo con el derecho de la educación de todas y todos, ¿cierto? Y con un compromiso también activo con no solamente acoger a la escuela que iba a comenzar a funcionar en la noche, sino también a incorporar ambas experiencias y ambas comunidades educativas. O sea, que no fuera solamente compartir dependencias, compartir salas, que algunos estuvieran desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y los otros retomaran desde las 6 de la tarde en adelante, sino que también se generaran espacios de intercambio entre la escuela básica de día y la escuela nocturna, ¿cierto? Donde las personas estaban culminando su educación básica y media. Y esto es muy importante porque yo creo que sin el compromiso del equipo directivo de la escuela básica, de los profesores también de la escuela básica, del asistente de la educación,
hubiese sido mucho más difícil este proceso de apertura de educación para personas jóvenes y adultas en nuestra comuna, ¿ya? Y acá hicimos un trabajo que implicó conversar con todos los actores interesados e involucrados en la definición, ¿cierto? Nos reunimos con el cuerpo docente, con los asistentes de la educación, también tuvimos conversaciones con los apoderados, porque sabemos que muchas veces también se pueden generar ciertas reticencias, sobre todo también por eh, que sobre todo ustedes que tienen una vinculación más directa con la educación para personas jóvenes y adultas, saben que muchas veces también existe una estigmatización de las personas que estudian en esta modalidad educativa. Entonces, una conversación que tuvimos que tener también con las familias, con los apoderados, y encontramos en la comunidad educativa del colegio mucha disposición a trabajar en esta dirección y en este sentido, pero fue un trabajo que tuvimos que hacer de conversación y de diálogo más permanente. Así. Y luego vino otra parte que también es muy relevante, yo diría que es convencer a los actores políticos involucrados en esta definición, ¿cierto? Como yo les decía, originalmente no estaba dentro de las prioridades de la agenda educativa del municipio, se convirtió en una prioridad a partir de los propios diagnósticos territoriales, pero para que comenzara a funcionar la modalidad educativa en el Colegio Guillermo Sañarto, lo que requeríamos también era que el Consejo Municipal aprobara la utilización del colegio para aperturar esta modalidad educativa, ¿cierto? Entonces ahí vino otra fase de conversación que ya no fue propiamente con el colegio y su apoderado y sus estudiantes, sino que fue con la y los concejales de nuestra comuna, ¿cierto? Presentar el proyecto, convencerlos respecto a la importancia de abrir una modalidad educativa nueva en nuestra comuna respecto a que era una necesidad también existente, preocupante en nuestra comuna, que eran más de 15.000 vecinas y vecinos que no han logrado culminar sus estudios en Ñuñoa. Entonces fue este trabajo de juntarse también con los distintos concejales, concejalas, e ir planteando que esta era una agenda relevante para Ñuñoa, ¿cierto? Y de la que nos teníamos que hacer cargo también desde el municipio. Yo creo que acá lo principal, y que también es un desafío para la conversación más general y más nacional, es que se convirtió en un tema bastante transversal en el Consejo Municipal de nuestra comuna. O sea, nosotros hemos tenido en Ñuñoa algunos conflictos también en torno a algunos proyectos educativos en particular, algunos que se han conocido a través de la prensa, ¿cierto? Ha existido roces en torno a la agenda de la educación pública en nuestra comuna. No ha sido una agenda, digamos, en el que no ha existido diferencias políticas, pero en el tema en particular de la educación para personas jóvenes y adultas logramos una transversalidad muy importante, fue aprobado por unanimidad la apertura del proyecto y de ahí en adelante también el compromiso con la mantención del proyecto ha sido transversal, o sea, no han existido reticencias importantes respecto a su mantención y a la necesidad de su permanencia en la comuna, ya que yo creo que es un tema relevante, sobre todo cuando la agenda educativa hoy día está nuevamente muy polarizada en torno a, por ejemplo, la instalación del nuevo sistema de educación pública, ¿cierto? Que genera bastante conflictividad política y visiones bien encontradas, que podamos también encontrar agendas que son transversales, muy necesarias de avanzar y que quieren también al conjunto de sectores políticos en este compromiso. Entonces, el cuarto momento fue el compromiso finalmente más político, no solamente la alcaldía, sino el conjunto del Consejo Municipal para avanzar en esta dirección. Y luego, bueno, la apertura propiamente del proyecto. Todo esto que les contaba inicialmente ocurrió en el segundo semestre del 2021, ¿cierto? Nosotros asumimos la gestión municipal en junio del 2021 y todo este proceso del diagnóstico territorial, de la vinculación, del Consejo Municipal, todo esto ocurrió en el segundo semestre de ese año, ¿cierto? Nuestros primeros 6 meses de gestión. Nuestro objetivo y que en algún momento se vio medio complicado, era comenzar en marzo, en abril, con la escuela funcionando, ¿cierto? Y con los estudiantes y las estudiantes matriculadas, que pudiéramos comenzar ya el año escolar 2022 con el proyecto funcionando en nuestra comuna, ¿ya? Y eso requirió un trabajo bien concentrado también y de los distintos
actores involucrados porque no fue fácil hacerlo en tan pocos meses, pero logramos comenzar el año 2022 con el proyecto ya instalado en nuestra comuna, con un equipo directivo que se hizo cargo de la escuela para adultos, ¿cierto? También con los docentes, con la vinculación entre la escuela de día y la escuela de noche. Y este, por tanto, es nuestro segundo año completo de esta experiencia. O sea, ya hemos tenido 2 años con esta modalidad educativa abierta en el Colegio Guillermo Sañarto, y son 2 años en que muchos y muchos vecinos han logrado retomar sus estudios finalmente también en la escuela para adultos. Y este fue un momento igual bien particular porque fue al inicio de este proceso, y es una de las instancias que ha reunido a ambas comunidades educativas, ¿cierto? A la comunidad de la escuela básica y a la comunidad de la escuela para adultos, porque la escuela para adultos también se sumó a muchos hitos que tenía la escuela básica, ¿cierto? Este en particular es un café literario que tradicionalmente realiza la escuela Guillermo Sañarto. Entonces también esa vinculación en torno a momentos artísticos, momentos recreativos, ha permitido una vinculación exitosa entre el proyecto educativo de la escuela nocturna y de la escuela de día. Y bueno, estos son el principal resultado también de este proceso, que ya tenemos las 2 primeras generaciones también de estudiantes que han egresado de la escuela nocturna, tanto en la educación básica como en la educación media, ¿cierto? Sabemos que la retención, como les decía al inicio, es compleja también en la educación para adultos, pero esta escuela en particular ha tenido una matrícula bastante permanente y consistente en sus mejores momentos, más de 210 estudiantes, o sea, es una escuela con una matrícula importante y cuyos estudiantes también se han mantenido y han logrado culminar su estudio y con todos los apoyos necesarios también, o sea, una escuela con convivencia escolar, con un equipo de convivencia escolar, con un programa de integración escolar que se hace cargo de que la diversificación de la enseñanza no es solamente un desafío de la educación regular, sino también de la educación para personas jóvenes y adultas. Entonces, que ha tenido todos estos apoyos y estos compromisos. Y finalmente, lo que podemos ver acá es que vecinas y vecinos de nuestra comuna han podido finalizar sus estudios a partir de este espacio que anteriormente no existía, ¿cierto? También nos hemos encontrado con historias de funcionarios municipales que llevan muchos años en la municipalidad y que no habían finalizado sus estudios de educación media también, ¿cierto? Que son funcionarios con mucha antigüedad en nuestro municipio y que también a partir de este proyecto educativo han podido retomar su estudio y finalizar su educación media. Y sobre los principales desafíos del proceso, porque claro, uno cuenta la historia y en general se resaltan siempre los elementos positivos, pero también sabemos que en este proceso hay muchas cosas que son complejas, que cuestan, y de las que también tenemos que hacernos cargo en conjunto, ¿cierto? Y que sirven para la discusión más general respecto a la educación para personas jóvenes y adultas. Yo creo que una de las principales cosas que ha sido un desafío de este trabajo es cómo se logra efectivamente una relación colaborativa entre la escuela de educación básica y la escuela para personas jóvenes y adultas. No es una relación fácil, ¿cierto? Compartir espacio en todos los ámbitos de la vida nunca es fácil, y tampoco para las escuelas. Muchas veces los docentes son recelosos respecto al uso de los espacios en los colegios. Entonces, obviamente, en la relación más cotidiana se van generando roces, se van generando tensiones y que requieren también un abordaje permanente y una conversación permanente entre los equipos directivos de ambas escuelas, una presencia también de la corporación municipal cuando sea necesario intervenir, mediar, acompañar el proceso. Pero yo creo que aquí lo más fundamental para que esta relación sea
efectivamente exitosa ha sido la vinculación entre los equipos directivos, una conversación permanente entre los equipos directivos, y cuando esa relación se ha dañado, eso ha tenido consecuencias muy claras también en el funcionamiento del proyecto educativo. Entonces, un desafío es generar esa vinculación permanente y también los espacios de vinculación entre ambas comunidades educativas, o sea, entre la escuela de día y la escuela nocturna, porque finalmente cuando nos conocemos, cuando compartimos en espacios comunes, se van derrumbando también ciertos recelos respecto a la convivencia y a la colaboración conjunta. Otro tema relevante ha sido la vinculación con la y los vecinos del sector en que se encuentra emplazada la escuela. Como yo les decía inicialmente, esta es una escuela con mucha vinculación con su territorio, con mucha presencia también en distintas instancias comunitarias, ¿cierto? Tiene una vinculación directa con la junta de vecinos y eso también ha facilitado el ingreso de estudiantes a proyectos educativos. O sea, una escuela muy, muy vinculada con la vida comunitaria del barrio y eso facilita que muchas vecinas y vecinos conozcan el proyecto educativo, se acerquen y decidan finalmente iniciar el camino que les permita culminar su estudio y sus procesos educativos. Y hemos tenido también otras dificultades que nos han perseguido durante, yo diría, estos 2 años, que han sido también dificultades más burocráticas de nuestra relación con el ministerio y que han sido, yo diría, una piedra de tope durante todo este proceso, principalmente en torno a temas de infraestructura. Nosotros tenemos una escuela básica que es antigua, que ha tenido proyectos de renovación de infraestructura bien, bien importantes, pero hemos tenido una dificultad en torno a que la habilitación de los espacios también para la escuela, para personas jóvenes y adultas. O sea, los requerimientos son muy exigentes, ¿cierto? Y son muy inflexibles también. Y la conversación con el ministerio ha sido compleja en ese sentido y ha sido un tema que hemos arrastrado durante todo, todo este tiempo, ¿cierto? En distintas idas y venidas de conversación con el ministerio en torno a la situación de infraestructura, que, o sea, el colegio funciona y funciona muy bien, pero claro, hay algunos temas particulares de accesibilidad universal en particular que han dificultado o que han sido piedra de tope, obstaculizador en que el ministerio reconozca completamente el proyecto educativo y que aún no logramos resolver completamente. Yo creo que son temas también que hay que conversar en la discusión más general, porque probablemente le ocurre también a muchos sostenedores en distintos lugares del país, ¿cierto? No, la escuela para adultos tampoco, en esta escuela básica en particular, tampoco ocupa todos los espacios del colegio, ¿cierto? Ocupa algunas salas, pero esta ha sido un obstáculo más permanente también en este trabajo. Y creo que esa es la última, si no hay, falta una. Ah, sí, falta una. Y otras reflexiones más generales, ¿cierto? Bueno, lo que ya conversábamos, de que la educación para personas jóvenes y adultas como un espacio o como una necesidad escasamente diagnosticada, eh, que aún no ocupa cierta centralidad a veces en la discusión sobre la agenda educativa, pero que tiene mucha potencia, yo diría, para convertirse en una tarea también central de la agenda educacional, sobre todo cuando la agenda está un poco entrampada en discusiones como que no logramos salir y destrabar en torno a la educación para toda la vida y las oportunidades educativas para personas jóvenes y adultas. Yo creo que podríamos encontrar una agenda que promueva mayor transversalidad también en la discusión educacional. Algunos requerimientos ministeriales actúan como obstaculizadores al desarrollo de la educación para personas jóvenes y adultas, lo que hablábamos recién también. O sea, es complejo también, por ejemplo, que sostenedores municipales asuman por sí mismos el desafío de abrir esta modalidad educativa. O sea, en general se recurre a alianzas con externos porque es un proceso bien, bien complejo y que tampoco trae cierto o sea, que requiere también, por ejemplo, una inyección de recursos desde los municipios importantes. O sea, no son sostenibles muchas veces por sí mismos estos proyectos educativos
Entonces ahí también hay un desafío, porque finalmente los sostenedores municipales no tienen incentivo, o los sostenedores en el futuro de los servicios locales, para aperturar esta modalidad educativa en los distintos territorios. En Ñuñoa, si bien ahora no existía, en algún momento existió educación para personas jóvenes y adultas en colegios públicos, ¿cierto? Y que eran sostenidos directamente por el municipio. Cuando estábamos reabriendo esta modalidad, surgían esas historias, ¿cierto? Como existió educación para personas jóvenes y adultas en el Liceo Argentina, en el Colegio Ezequiel González, que ya no existe en la comuna, o sea, era algo que había existido dentro del sistema de educación pública, pero que había sido cerrado también en un momento, ¿cierto? Pese a que la necesidad existía, pese a que la necesidad era real, en algún momento el municipio decidió cerrar esa modalidad educativa, ¿cierto? Entonces también tenemos un desafío en torno a que para los propios sostenedores sea una modalidad o un espacio educativo relevante de aperturar y de ofrecer finalmente dentro de sus distintas realidades. Bueno, también hay desafíos compartidos con la educación escolar básica y media, pero que se ven agravados en el contexto de la educación para personas jóvenes y adultas. Un ejemplo muy claro, ¿cierto?, del financiamiento por asistencia a los estudiantes, ¿cierto?, que la subvención sea por asistencia, y sabemos que eso ya es complejo en los colegios, ¿cierto? Pero es aún más complejo también en la educación para personas jóvenes y adultas. O sea, el contexto en el que estudian las personas en esta modalidad educativa hace más compleja también tener una asistencia permanente, y eso debilita también el financiamiento de estos proyectos educativos. Entonces, es un tema compartido con el sistema de educación en general, pero que tiene consecuencias, yo diría, más graves también en la educación para personas jóvenes y adultas. La importancia de las alianzas colaborativas para impulsar estos proyectos, o sea, que requieren el compromiso de actores públicos, de actores también de la sociedad civil, que requiere también el compromiso de la academia, los espacios de pensamiento. O sea, es un esfuerzo que requiere el compromiso de distintos actores, y por otro también el compromiso de los actores políticos, ¿cierto? O sea, nosotros logramos avanzar con esta agenda también desde la Dirección de Educación de Ñuñoa, porque hubo el compromiso del municipio, de la alcaldía, pero también existió un compromiso transversal, como yo les decía, de los distintos sectores políticos de nuestra comuna, con que este era un tema que tenía que ser abordado. Y si eso no existe, evidentemente esto se ve imposibilitado de avanzar. Y lo último, que se vincula también con el título más general de la conversación y del seminario del día de hoy, cómo vamos avanzando es una concepción del derecho a la educación a lo largo de la vida, ¿cierto? Que comprenda que nunca terminamos de aprender, y que siempre tenemos el derecho también a acceder a oportunidades educativas. En este proceso también, yo diría, de desmunicipalización de la educación, ¿cierto? Y del traspaso de la educación pública a los servicios locales de educación, los municipios también tienen una oportunidad bajo este concepto de seguir ofreciendo oportunidades educativas a sus vecinos, ya no necesariamente a través de la educación formal, sino comprendiendo que existen otras oportunidades de seguir aprendiendo, de seguir formándose, de seguir desarrollándose a lo largo de toda la trayectoria vital. Eso. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Mira, con el... Ya, muchas gracias, Matías, por tu interesante exposición, un caso además real, súper interesante desde varios puntos de vista. Una cosa que quiero destacar es como hay una estigmatización de dónde están las comunas donde las personas están desescolarizadas, y Ñuñoa es un caso bien interesante. 15.000 personas, bastante. Además de eso, destacar otras cosas, la importancia de las alianzas con organizaciones públicos y privadas, en este caso con Escuelas del Cariño y con el Consejo Municipal, súper importante. Y también destacar un tema que nombró Matías, el tema del decreto de la infraestructura, el famoso decreto 548, donde efectivamente es muy rígido el decreto, y lo que hace es no facilitar el poder abrir más colegios de educación de adultos, sabiendo que existe una oferta muy baja. Hablamos de 170.000 cupos en el 2023, que son
cerca de un 3% de los 5 millones de personas que no terminaron el cuarto medio. Entonces, importante flexibilizar estas cosas que tienen que ver con el acceso universal y con algunas cosas que a lo mejor no son muy necesarias para habilitar un espacio para la nivelación de estudios. Eso, destacar principalmente eso. Muchas gracias, Matías, por tu exposición. Ahora es turno de Mauricio Núñez, quien es director de la OTEC de la ONG Good Neighbors Chile, organización que forma parte de nuestra red y coordinador también de alianzas y estudios de Red Gradúa Chile. Se ha desempeñado en el área de educación y capacitación desde el año 2005, realizando distintos programas de validación de estudio en diversas instituciones. Mauricio, adelante. Ok. Ya. Buenas tardes, muchas gracias. Y vamos a continuar hablando de educación. Tenemos una presentación con muchos datos, pero yo quiero ir conversándolo un poquito más, porque como Victoria dijo, llevo harto rato trabajando en validación de estudios y vamos a ir viendo por qué tenemos 5 millones de personas sin terminar su cuarto medio, si la prioridad es educación hace mucho rato, ¿ya? Adelante. Ya, aquí hay unas cifras que son de verdad bien fuertes. ¿Por qué? Porque ya la inasistencia grave, ¿verdad? Quienes asisten menos de un 85% a clase, era alta, ¿ya? Pero desde el 2022 llegó a un 38% total, más de 1.200.000 niños jóvenes, ¿verdad? No estaban asistiendo a clase más de un 85%, lo cual complica cualquier aprendizaje, ¿ya? Eh, la disminución también de la asistencia promedio a nivel nacional también va en el mismo declive, por decirlo de alguna forma. Y los niños y niñas y jóvenes que también desertaron de la educación, tenemos cifras que de verdad son bien preocupantes, ya 186.000 niños, muchos de ellos complican mucho que vuelvan a retomar la educación. ¿Por qué? Porque además muchos de ellos viven de realidades bien vulnerables y desertan, empiezan a trabajar y después es súper complicado volverlo al sistema educativo. ¿Por qué? Una, ya nos contaron los casos, lo difícil que es tener una oferta educativa de adultos, se tiene que casi alinear los astros para ir aumentando esa oferta educativa que es bastante baja. Victoria acaba de comentar la cifra. Y además, la mitad de las comunas no tienen oferta educativa. Y las que tienen, pensemos en qué pasa después de las 7 de la tarde, cuando uno sale del trabajo. Ir a estudiar, trasladarse, ir a estudiar, costo de tiempo, costo de dinero y también ahora el tema de seguridad. Ya no es lo mismo salir a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, de estudiar y volverse a la casa. Más cuando, por ejemplo, el ejemplo anterior, de las 15.000, 10.000 eran mujeres. ¿Ya? Entonces, ahí estamos con un montón de temas. Otro dato súper importante, que va alineado con lo que acabo de decir. Casi el 59% de los hijos de padres que no han finalizado la educación media siguen el mismo camino. Tenemos ahí un círculo vicioso, se puede decir, que es súper complejo y que finalmente los mantiene de partida en la vulnerabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque además, para encontrar trabajo, ¿qué piden? Cuarto medio, ¿ya? Entonces van por trabajos informales, el típico pololito, cualquier cosa así. U otros caminos también. Estoy en la mesa de reinserción de la COS y vemos que un alto porcentaje de las personas que delinquen no tienen ni siquiera octavo básico. Reinsertarlo también es súper difícil, por lo mismo. La siguiente, por favor. Les vamos a mandar esta presentación, así que si me salta algún dato, ustedes lo pueden ver, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, bueno, aquí hay un poco de actividad también, así que vamos a ir, avancémonos. La primera pregunta, ya ahí soplamos harto, ya, pues. Copiaron todo, así que, ya, así que, a ver, ¿quién se va a equivocar? No, o sea, son 5 millones más. Bueno, la CACE en 2022 de educación, aún no tenemos los datos. ¿Ya? Porque también estos son datos 2017, ¿verdad? Pero no creo que hayamos bajado mucho por la alta deserción que han habido, los bajos cupos anuales
Y también ahí hay un tema de aprobación. La aprobación de algunos programas es bastante baja, ¿ya? Porque finalmente hay 3 modalidades de educación de adultos, que creo que las tomamos más adelante. Ahí les voy a ir contando las modalidades y un poco. Aquí ya están claros, ¿cierto? Sí, sí. Y aquí, bueno, aquí contamos más o menos que el 37% de las personas mayores de 18 años están desescolarizadas, ¿ya? Avancemos, ¿no? Aquí hay otra pregunta, porque también hay cierta creencia que hay una mayor, se puede decir, que son solo personas mayores, ¿ya? Entonces, a ver quién se la juega con la primera, con la A, quién levante la mano. No, nadie, nadie. La segunda, la B, ah, ya. La C, sí, poquito, ya. La A y la C, nadie. Y la B, y ampliemos el rango, desde 60, la D. Ahí levantaron un poquito más de mano. Ya, creo que sí. Si bien es cierto, hay un porcentaje alto de mayores de 60, pero la mayor cantidad de personas aún está en menores de 60. ¿Ya? Y la cifra de jóvenes igual es preocupante. ¿Ya? De verdad preocupante. Ya, avancemos. Bueno, acá está un poco más segmentado y detallado, ¿verdad? Eh, los diferentes tramos etarios y en qué porcentaje están en cada uno de, sí, de educación formal, tenemos un 6,5%, básica incompleta tenemos un 32%, básica completa tenemos un 28% prácticamente, y media incompleta otro 33%, y esa es la gran cifra que nos dan 5 millones de personas, ¿ya? Y otra cosa que también hemos soplado algo, ¿verdad? Por ahí se escaparon los números, no es tan así como en Ñuñoa. En Ñuñoa se cambian un poquito las cifras, pero por ahí va, ¿ya? A nivel nacional, el 55% de las personas que no han terminado su educación media son mujeres, ¿ya? Vamos a tocar algunos puntos, porque allá tiramos algo para empezar a soplar también un poco, que es el tema de los roles parentales y de género que tienen de alguna forma las mujeres, ¿ya? ¿Quién cuida a los niños? Las mujeres. ¿Quién cuida a las personas mayores? Las mujeres. ¿Quién cuida a los adultos? Las mujeres, ¿ya? Entonces, por eso también se entiende esta mayor cifra de mujeres que no han logrado terminar la educación media, ¿ya? Eh, bueno, también hay embarazos en niñas y jóvenes, ¿verdad? Y que ahí arrojamos una cifra que casi 500 niñas tuvieron embarazos, ¿verdad? Algunas de ellas continúan, otras desertan. ¿Por qué? Porque también tiene que haber una red de apoyo. Si tienen una buena red de apoyo, obviamente pueden continuar. Si casi tienen que trabajar y criar a su hijo, obviamente va a ser muy difícil que ellas puedan continuar estudiando, ¿ya? Eh, bueno, y otro cuadrito con bonitas cifras que también se las voy a mandar porque se las voy a leer todas. Aquí también hay otro tema. En las conversaciones muchos me comentaban, no, pero es que es pura gente rural, ¿ya? Y aquí claramente las cifras y el gráfico demuestra que hay un 21%, que es 1 millón de personas que son rurales, ¿ya? Que están muy complicadas para terminar también, porque obviamente la mayoría, como todo en realidad, como todo, la mayoría de las cosas de los servicios públicos, de educación, de todos los institutos, todo, y también los centros de educación de adultos, están en las ciudades más grandes o en las capitales regionales. Pero uno sale 30 kilómetros y ya la oferta y hasta el internet muchas veces ya no es el mismo. Entonces, en ese sentido, aún así tenemos, como digo, muchas personas en la parte urbana que no han terminado su educación media, y también con mayores dificultades en la zona rural, pero aún así tenemos un alto número en la zona urbana. Vamos. Otro gatito que aquí no hemos soplado nada, parece. ¿Ya? Aquí vamos desde cero. Así es que vamos a pedir a mano alzada que tomen su opción.
¿Cuántos analfabetos tenemos aún en nuestro país? Alternativa A, cerca de 30.000 personas. ¿Nadie? ¿Ya? ¿150.000? ¿Vamos? ¿Quién da más? ¿No? ¿Cerca de 500.000 personas? Sí, sí. Ahí vieron. No completamente. ¿Y cerca de 1.000.000 de personas? ¿Quién dijo? ¿Sí? Ya. ¿Pasemos? Aquí estamos alrededor de 500.000 personas, analfabetas aún. ¿Ya? Cuando hablamos de que hay personas que no han terminado la educación media, sí tienen complicaciones, pero imagínense personas que aún no saben leer y escribir. Cuando todo se hace a través de la lectura, se puede decir. Veíamos unos casos una vez que una persona decía que no veía bien y le preguntaba a la persona en el paradero, oye, no veo bien, no traigo mis lentes, ¿esa qué micro es? Para poder zafar de no saber leer. O sea, se la rebuscan y todo, ingenio me encantó. Pero aún así, estamos al debe, ¿ya? Estamos al debe con esas personas. Y los rangos etarios también. Más de 60 tiene un alto número, pero aún si sumamos los otros, sigue siendo un porcentaje súper importante de personas menores de 60 años que no saben leer y escribir. Y al final, cuando me hacen esa diferencia, también yo digo, oye, ¿y por qué no va a poder aprender algo de 70 o de 80 años a leer? Tiene que tener la oportunidad, ¿ya? Avanzamos. También, mujeres, hombres, nuevamente, está las mujeres encabezando el ranking ahí, malamente, por decirlo, con un casi 55%. ¿Ya? Por favor, la otra. Aquí vamos a las causas. Vamos. Acá ya tuvimos un poco una buena exposición de cuánto cuesta generar una instancia esta. Así es que estas causas se van a hacer súper lógicas, ¿verdad? Y también aquí le voy a ir contando un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en esto. ¿Ya? Hablamos un poco de la escasa oferta de educación de adultos, ya contaron los datos, lo difícil que es tener más oferta. La harta deserción de los programas, ¿ya? De partida la presencialidad, como dije, implica muchas veces traslado, tiempo, recursos en traslado, tiempo y tema de inseguridad también. ¿Ya? O sea, si uno se va más temprano para no salir tan tarde, te estás perdiendo la mitad de la clase, por decirlo, o estás teniendo también un costo adicional. Y si hablamos de estas personas, la mayoría son personas vulnerables, entonces pagar un pasaje más para ir a estudiar, o el tiempo que implica todo eso, es súper complejo. La baja difusión de los programas. Aquí también hay un temazo, porque, como dijeron antes, nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque a las personas que más le importan este tema, que son las personas que no han terminado su educación media, les da vergüenza. ¿Ya? Porque no es un tema que ellos quieran conversar. Ni siquiera muchas veces con la familia lo hacen. Muchas personas han mentido para entrar a trabajar. Y yo que voy, que parte de nuestra función es de relacionamiento, de buscar recursos en empresas, cuando una empresa dice, no, yo no tengo, revisemos, y aparecen, digo, oye, no es culpa de él o de ella. Yo también lo hubiera hecho si tengo que llevar el pan a la casa. Yo digo, no, si tengo, después te lo traigo. Porque obvio, necesitan el trabajo. No son personas ni flojas, ni malos trabajadores, ni nada de eso, ni tontas tampoco. Son personas que no tuvieron la oportunidad, tuvieron que o apoyar a la familia, o finalmente no había los recursos, no estaban en las instancias. Sí, entonces, la rigidez de los programas, lo que decía, la mayoría de los programas, nosotros en Good Neighbors hacemos programas por WhatsApp, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad es que buscamos nuevas alternativas. Y muchos nos dicen, oye, si hay, cuando vamos a conseguir recursos a las empresas, oye, si hay programas gratis. Sí hay, perfecto. Pero tienen que ir, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no pueden ir? Que no cuidan a alguien, por ejemplo, o por distancia no pueden ir. Entonces, en ese sentido, tenemos que lograr, y esto no por la creatividad de una ONG o mucho menos, necesitamos que los programas se puedan flexibilizar, ¿ya? Y esa es un poco la idea de esta red y la idea de hacer esto. Uno,
colocar el tema sobre la mesa, hablar más, ver. Y otra cosa, también lo hemos hecho, y yo he conversado con hartas organizaciones, estos también son complementos para otros tipos de programas. ¿En qué sentido? Una fundación, una empresa, cualquier organización realiza programas de oficio. Tiene que ir apegado con una variación de estudio muchas veces. ¿Por qué? Porque finalmente para emplearse necesita tener corto medio. Cuando hay un montón de fundaciones, me pasó con Falabella, que tiene un programa que trabaja con colegio. No, trabaja con colegio y niños. ¿Y los apoderados? No, bueno, ayudémoslo a terminar la educación media, ayudémoslo a formarse en un oficio. Y finalmente generas un círculo virtuoso, por decirlo de alguna forma, que están ayudando a los niños, pero también están ayudando a los papás. Y finalmente, cuando ayudamos a los papás a mejorar su empleabilidad, incluso su autoestima, ¿ya? Yo estaba en un montón de ceremonias y de verdad la gente es muy agradecida porque hizo esto para mí, este certificado va en el living de mi casa, porque les costó mucho, 10, 20, 30, 40 años. Personas que luego de haber desertado vuelven a estudiar. Entonces, esto tenemos que conversarlo, tenemos que mostrarlo y tenemos que buscar la forma de llegar a tener más personas terminando su educación media, porque si no, imagínense con la oferta actual, ¿cuántos años nos vamos a demorar? Una vez dijo, ay, por ahí que, no, es que gente mayor se va muriendo. O sea, claro, vamos a mejorar las cifras de personas con cuarto medio esperando que todos se mueran, que los mayores se mueran. O sea, como, de verdad es súper ilógico. Eh, Allá tenemos el cómo quizás, otras actividades online, ¿verdad? Y ojo aquí en el online, que también tengo un ejemplo. Nosotros hace un par de años partimos un piloto, una plataforma online bien bonita con auspiciados Sense, Santander, que nos están auspiciando el programa, la Fundación Prodemu, 500 mujeres a nivel nacional, todas súper motivadas, todavía han hecho un programa antes con Prodemu, y a clases online. Al mes evaluamos, 4,5 habían entrado una o más de una vez. Nosotros así como cualquier programa con 4,5% de aprobación es un fracaso. Fuimos a ver por qué. No sé nada de computación, no tengo internet contratado, no tengo equipo. Hasta ese minuto, WhatsApp era para consulta, oye, no puedo entrar a la página, cosas así, básicas. Migramos a WhatsApp y de verdad nos fue de alguna forma un fiasco en el sentido de que la tecnología no está para todo en este minuto y hay que buscar otras herramientas e innovar en educación. Y WhatsApp en este minuto nos ha permitido entregar 3 años cerca de 10.000 becas de validación de estudios. ¿Ya? Entonces, de verdad ahí hay que ver otras alternativas y todo. Baja tasa de matrícula en los programas, ya lo comentamos un poquito antes. Incompatibilidad laboral, ¿ya? Baja estandarización de los programas, y el tema que dijimos de recursos para trasladarse, recurso tiempo, recurso lucas para ir, y también el tema de seguridad, que de verdad no es, nadie se siente seguro saliendo a las 10:30 de la noche en estos minutos, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, los alumnos que se inscriben en los programas y no asisten a las clases o no se presentan a los exámenes. También aquí, bueno, deserción sí hay. Y como dije antes, la aprobación no es tan buena de los programas, podría ser mucho mejor, pero hay un montón de factores que influyen en eso. Desde que desertan por cualquier problema, ¿ya? O temas de salud, trabajo, ¿verdad? He tenido empresas que no le dieron permiso, por ejemplo, para ir a la prueba, porque no tenían cómo cubrir su turno, o cosas así. Entonces, y la no presencialidad, o sea, no presentarse a los exámenes también muchas veces hay un alto número ahí, pero también hay muchas condiciones, desde que no me siento seguro de poder ir a rendir una prueba. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer es invitar a un alumno anterior a que les dé una pequeña charla donde les cuente, oye, yo también pasé por esto, también deserté, también estuve muchos años sin estudiar, porque cuando uno se lo dice, oye, no, sí, anda nomás, vas a aprobar, no te crees. Pero cuando un par
va y le dice, no, sabes que yo estaba en la misma tuya y me costó, no es fácil, pero lo hice, yo pude. El golpe anímico, por decirlo, es mucho más fuerte. Y ahí ellos dicen, pues si él pudo o ella pudo, yo también. Y ahí van y todo. Entonces, motivos de salud, razones familiares, motivos laborales, situaciones ligadas a la frustración, que era un poco lo que les contaba, oye, voy a poder, no voy a poder. Y ahí hay un temor de poder ir a rendir una prueba que nosotros siempre le decimos, oye, esta prueba no es el final del mundo. ¿Por qué en la modalidad, por ejemplo, exámenes libres, hay 4 pruebas en el año? O sea, o en la otra hay 2 o 3 también. Entonces, si no rindes en esta, puedes ir a la siguiente. ¿Ya? Entonces, también eso le recalcamos, no hay ningún problema. Si anda, reprueba, te acompañamos al siguiente proceso. O anda y aprueba y felices todos. ¿Ya? Ahí cerramos y vemos ahí la foto de la ceremonia final nomás de graduación, que es la parte bonita. ¿Ya? Bueno, eso más o menos ya lo conversamos un poco, así que avanzamos. Vamos. Aquí también vamos a votar de nuevo. ¿Ya? Eh, bueno, ya ahí nos soplaron que quizás no era tan temas de quintil. ¿Ya? Por la A, primer quintil. Nadie. 1 y 2. Y sumamos el 3. Por ahí se levantó una tímida mano. En todos los quintiles, es un tema transversal. Ya. ¿Y los demás? No hay una letra más. Ya. Vamos a ver la duda aquí. Ya. Bueno, la verdad es que estaba bien repartido en todos los quintiles. Hay algunos que obviamente son mayores, pero es un tema súper transversal. Y quizás es un tema súper transversal porque antes también muchas personas, como dijeron ahí, entraban a trabajar y estaban toda la vida en una empresa o en una institución o X. Incluso crecían, ¿ya? Y ahí también hay otro problema, porque ahora cuando viene una crisis, cuando viene una pandemia, personas que salen y tenían un buen trabajo, bien remunerado, porque se habían validado, se habían especializado en un oficio X en una empresa, salen de esa empresa para volver a ganar lo que ganaban es súper complejo, porque hasta para encontrar trabajo les va a costar sin cuarto medio. Entonces, claro, hay personas ahí, pero de verdad súper frágil, por decirlo de alguna forma. A menos que hayan construido su empresa, porque también hay personas que les ha ido súper bien a la vida, ¿verdad? Muy esforzados, porque, como dije antes, no son tontos, no son flojos, nada. Solo no pudieron terminar, no tuvieron la suerte de poder terminar su educación básica o media, ¿ya? Así que aquí está súper repartido en todos los quintiles. Vuelvo a repetir, esto se los vamos a enviar, ¿ya? Y de hecho va a quedar grabado y se la vamos a enviar también para que la puedan incluso compartir con alguien que les pudiera interesar. Vamos a la siguiente. Ocupación laboral, ya. Bueno, los desocupados aquí está sin educación formal, sin educación básica incompleta, básica completa y media. ¿Ya? Tenemos 2.300.000 personas ocupadas que no han finalizado su educación escolar, ¿ya? Eso es el 62% son hombres y un 37% mujeres, ¿ya? Estos datos también van mostrando que muchas de esas personas están trabajando, ¿ya? Porque también, de vuelta, cuando uno va a veces a la empresa y les cuenta estos números así como, oye, imposible, pero ¿cómo? ¿Esos datos de dónde están? Yo siempre le digo, oye, veo la empresa y digo, oye, aquí estás rodeado, tuviste la suerte de estudiar profesional, estás rodeado de profesionales o técnicos a lo menos. Entonces, claro, estás en una burbuja en que no te juntas o no tienes contacto muchas veces con personas que no han terminado. Entonces, esta cifra para muchas personas que la que he conversado es una locura. ¿Ya? Entonces, pero no, esta es la realidad y muchas veces esas personas están en tu empresa y no saben que no están, porque, vuelvo a repetir, a nadie le gusta hablar de este tema. Porque si no, imagínense en 5 millones de personas marchando por todo Chile. Es la marcha más grande que hemos tenido. Podrían elegir hasta un presidente si se ponen de acuerdo. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente.
Por rango etario. Bueno, de 15 a 29, desescolarizados tenemos 1.500.000, ocupados 262.000. Porcentaje de ocupados desescolarizados por tramo, estamos hablando del 22%. Después nos saltamos un 66, después 64 y después bajamos un poco por los 26. Ahí tenemos también que ver un poco el tema de que ya son personas que muchas veces han terminado su vida laboral. Ya me voy a apurar, ya, pasemos a la siguiente entonces. Aquí hay algunas, necesitamos tener educación media, ya, pero aquí hay unos ejemplos claros: licencia de conducir, mínimo octavo básico. Hay unos bonos de logro escolar, subsidio al empleo joven, capacitación en talento digital, por ejemplo, que deben tener cuarto medio, ¿ya? Ahora, en talento digital, por ejemplo, hay varias otras alternativas de bootcamp y esas cosas, pero también necesitan cuarto medio. Entonces son oficios para jóvenes que les gusta la tecnología, ¿verdad? Y que pueden en 6 meses poder tener casi una carrera técnica, con buena empleabilidad, bueno, pero ellos no pueden optar, ¿ya? Y la TN, ¿ya? Entonces, por rama de la actividad. Bueno, aquí están los agricultores, artesanos, ¿ya está? Ocupaciones elementales, ya. Trabajadores de servicio, operadores de instalación y maquinaria. ¿Ya? Ya, avancemos porque ya me están cortando ahí. Y este sigue un dato súper interesante, ¿ya? ¿Dónde están? Porque si no hace lo que hizo Ñuñoa, nadie se entera que tiene 15.000 personas, por ejemplo, en una comuna. Que debería ser prioridad, ¿verdad? Porque es un tremendo proyecto y un tremendo beneficio para los vecinos, pero muchas veces no se sabe. No saben que, ¿por qué? Porque nadie lo habla, ¿ya? Entonces aquí tenemos las cifras, ¿verdad? Que aquí, para que las puedan compartir después, ¿verdad? Y todo, ¿ya? Vámonos. Los cupos. Como se conversó, los cupos son bastante bajos respecto al número total. Están concentrados en las ciudades más grandes muchas veces, en las capitales regionales y todo, ¿ya? Así que esto igual se los voy a mandar. ¡Pum! Y el tema de la aprobación. También, en promedio, si vemos ahí, tenemos una aprobación del 50%. ¿Ya? Entonces, si hablamos de 170 o 200.000 cupos, estamos hablando de la mitad de personas que logran aprobar. Entonces, se complica más aún el tema de bajar esa alta cifra, ¿ya? Ya, dice, por cada 100 personas, solo 3 tienen acceso a un cupo, los cupos. 10 tienen acceso, por cada 100 personas, solo... Perdón, la opción. Pero ya, soplamos igual aquí un poquito. A, B, por aquí hay una mano, C, D, todo eliminado. Ya habíamos soplado, que era como el 3%. ¿Ya? La cifra, de verdad, súper baja, y es a nivel nacional, no es que sea una región ni extrema y todo, es a nivel nacional, es súper bajo el porcentaje. Vamos a la siguiente. Y otra cosa súper importante, vean allá las comunas que no tienen, ¿ya? También, porque si hablamos de cupo, porcentaje y todo, pero hay un montón de comunas que no tienen siquiera oferta de educación de adultos. Vamos a la siguiente. Muchas gracias. Sorry, sí. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Ahora continuamos con nuestra tercera expositora, Nicole Delgadillo, quien viene en representación de la Fundación por una Carrera, organización que forma parte de nuestra red. Nicole es profesora de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, también es coordinadora de empresas y responsabilidad social empresarial. Actualmente orienta a jóvenes y adultos en su elección vocacional y los apoya en la postulación a beneficios estudiantiles. Adelante, Nicole.
Ahí se escucha bien. Ahí. Ah. Ya, bueno, buenas tardes a todos, todas. Yo voy a hablarles un poco de un tema que es ir un poquito más allá de la educación para adultos, y ya ahí habló Matías y Mauricio. Queremos presentarles el qué pasa con las personas que efectivamente terminan en la educación para adultos con respecto a la continuidad para la educación superior. Sí, dale. Primero contarles, como ahí dijo Victoria, vengo desde Fundación por una Carrera. Dale ahí. Acompañamos a jóvenes en la elección de carrera, les entregamos oportunidades de autoconocimiento, de cómo construir sus proyectos de vida, les entregamos herramientas también para la postulación a la educación superior y también, como dice ahí, el cómo financiar finalmente, que es un bien importante, el cómo voy a pagar la educación superior. Y nuestros como ejes principales son la motivación, la orientación vocacional, como les decía, y también promover la toma informada y consciente de decisiones para un futuro. Entonces aquí, dale, bueno, con todo el spoiler. Bueno, me quitaron la dinámica de Mauricio. Bueno, nosotros creemos que la educación para jóvenes y adultos es una oportunidad que las personas toman ya como valorando la educación para su calidad de vida. Sin duda entrega oportunidades el tener cuarto medio, como decía Mauricio, pero también podemos tener mayores oportunidades quizás estudiando ya sea una carrera técnica o profesional. Y aquí vamos a partir como con la postulación a beneficios, que es como un paso previo al entrar efectivamente a la educación superior. Y aquí les quería preguntar, como, ¿qué porcentaje de personas que salen de la educación para jóvenes y adultos creen ustedes que postulan a los beneficios para la educación superior? Vamos a hacer lo mismo, levantando la mano. ¿El 50% de las personas postula? No. ¿El 25%? Ya, por ahí hay algunas manos. ¿Y el 5%? Ya. No es tan ya, porque es el 25% que postula efectivamente, o sea, que completa el formulario único de acreditación socioeconómico, que es el que permite postular ya sea la gratuidad, becas, créditos, pero es súper importante la cifra que no postula, que es cerca de un 75% que ni siquiera ve la opción de postular y quizás tener algún beneficio para poder continuar sus estudios. Y aquí sí, dale, si lo comparamos con la educación regular, ¿qué relación creen que se da? ¿Postulan un 25% menos en la educación de adultos? ¿Postulan un 15% más que en la educación regular? ¿O que no hay grandes diferencias en la postulación a beneficios? Ahí voy a decirles, la A, que postulan, ahí hay un par de manos. La B, que postulan más, o que no hay grandes diferencias. Ya, se van por la A. Efectivamente, si lo comparamos con la educación, en la educación regular se postula un 25% más que en la educación para adultos, y es súper importante porque las oportunidades son las mismas, o sea, ya saliendo de la educación regular o saliendo de la educación para jóvenes y adultos, yo voy a tener las mismas oportunidades de obtener un beneficio. Y esto se ve súper relacionado al porcentaje que se matricula efectivamente. Dale, Michi. Entonces, como les decía, se traduce en un menor índice de matrícula inmediata, o sea, las personas que salen de educación para jóvenes y adultos, solo un 16% se matricula, en comparación con la educación regular, que aquí es súper abismante la diferencia, porque en la educación regular, un 50% de los egresados se matriculan. Como les decía, tenemos las mismas oportunidades, ya sea saliendo de educación regular o educación para jóvenes y adultos, y ahí vamos a ir viendo como cuáles son los factores que influyen en estas grandes diferencias.
Dale. Lo primero es que existe poca información de las instituciones, como que existe el mito que o el conocer educación superior es solo universidades, y ahora hay una oferta súper amplia de institutos profesionales, centros de formación técnica, que no me piden la PAES, haber rendido la PAES. Entonces, hay oportunidades que se están perdiendo. Nosotros creemos que por poca información, también por desconocimiento de las carreras, porque no se entrega mayor información y esto tiene mucho que ver con las actividades y las oportunidades que se tienen en la educación para jóvenes y adultos, porque las instituciones de educación superior no los tienen como en su radar. Es súper difícil hacer, no sé, una charla de un instituto en un colegio vespertino, una feria vocacional, sería como impensado, ya sea por los horarios, como decía Mauricio, por la seguridad, y porque no están dentro del espectro como de interés de las instituciones de educación superior. Pero también existen mitos respecto a los beneficios estudiantiles. Como les decía, se tienen las mismas oportunidades, ya sea educación regular, educación para jóvenes y adultos, pero muchas veces se cree que porque estoy saliendo de un vespertino no tengo esa posibilidad, o por mi edad no me van a dar gratuidad, becas, beneficios. Y esos son mitos que están muy relacionados a la desinformación que existe, y también por los requisitos. Súper importante que se cree mucho que yo tengo que salir de cuarto medio para que me den gratuidad, para que me den un beneficio, y eso ya no es así, o sea, ya no existe ese requisito de haber salido al tiro y haber salido de educación regular. Y aquí, ¿por qué creemos que ocurre esto? Lo primero, que ya ahí también Matías y Mauricio lo adelantaron, porque falta una actualización de los planes y programas de estudio. En más de 5 años que están desactualizados, entonces no existe como un real abordaje a las necesidades que se tienen. Pero también esto es súper importante y está muy ligado a lo que hacemos nosotros. Orientación no está dentro como del currículum, dentro de los planes de la educación para jóvenes y adultos. No existe ninguna instancia, o los docentes tampoco están capacitados, entonces les quitamos esa oportunidad del autoconocimiento, pero también de instancias informativas que podrían abordar todo lo que les decía antes. También muy importante que los programas de acceso a la educación superior, que son conocidos como el PASE, solo se dan en programas diurnos. No existe ningún abordaje de estos cupos especiales y que también son instancias informativas para la educación para jóvenes y adultos. No existe posibilidad de, por ejemplo, hacer este programa en colegios vespertinos. Y lo último es que ya se los adelanté un poco, la dificultad de realizar instancias con las instituciones. Como les decía, no están dentro del radar como de ninguna institución, ya sean centros de formación técnica, institutos, universidades. Entonces es súper complejo realizar algunas instancias informativas que creemos que son las más importantes, porque así ya no es que yo decido estudiar porque no me interesa, sino que necesito tener la información para tomar una decisión respecto a mi futuro. Entonces, ahí como conclusión, bueno, ya han dicho harto que estas instancias como de poner el tema en la palestra son súper importantes, porque desde que no existan planes actualizados ya es un problema, porque las necesidades van cambiando. Pero también nosotros queríamos presentar como la oportunidad que tienen jóvenes y adultos que son parte de este tipo de educación y que se pierden muchas veces y que no pueden profesionalizar sus habilidades o sus talentos por el no conocer, ya sea beneficios, requisitos para ingresar a la educación superior, o las distintas instituciones. Así que ahí les quería dar muchas gracias por su atención.
Agradecer a Nicole, fue interesante la presentación, muy alineada también con el tema de continuidad de estudio y ahí enfatizar que la desinformación es súper triste porque finalmente las personas que están educándose o nivelando estudios no están accediendo a los beneficios simplemente por una estigmatización. Así que te agradezco mucho la presentación, muy ilustrativa. ¿Ya? A continuación, Mauricio va a presentar la página, el lanzamiento de la página de web de Red Gradúa Chile. Así que, bueno, hacer una breve presentación de las organizaciones que la componen y la página particularmente. Mauricio, adelante. Gracias de nuevo. Y bueno, ya adelantaron un poco las organizaciones que pertenecen a la Red Gradúa Chile. Espero que el próximo año sean muchas más. La idea es esa, es ir sumando fuerza, ir sumando instituciones que vayan complementando esta red. No tienen ni siquiera que hacer todo lo mismo, sino que ver el tema de educación en general. ¿Ya? Bueno, nuestra misión, impulsar un cambio significativo en la sociedad chilena, trabajando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, empresas y el Estado, para visibilizar y abordar el grave problema de tener casi 5 millones de personas mayores de 18 años sin su educación media y básica aprobada. ¿Ya? Algunos hitos. Usted ya comentaste algunos de estos hitos, ¿verdad? Hicimos un seminario, participamos en la Comisión de Educación del Senado, nos reunimos con exministros, también tenemos un trabajo con la Asociación de Municipalidades, donde obviamente queremos llegar a muchos más municipios y ojalá llegar a los que no tienen ninguna alternativa hasta ahora de educación de adultos, ¿ya? Así que estamos trabajando ahí fuerte. El día 11 de octubre realizamos el seminario de la deserción educativa, ¿verdad? Que ese fue en la San Sebastián. Avancemos. Y ahora vamos a ver un poco la web. La web queremos que sea básicamente una instancia donde informemos de la red, informemos de las instituciones y también qué están haciendo las instituciones, ¿ya? Como comenté antes, hay 3 modalidades de educación de adultos. Están los CEIA, que son los Centros de Educación de Adultos, que es un colegio de adultos que está subvencionado, ¿verdad? Y que es gratis, entrega pases y los libros, ¿verdad? Para que las personas asistan. Está la modalidad flexible, que es también gratis, porque es una licitación de parte del Ministerio de Educación. Y están los exámenes libres, ¿ya? Que como su nombre bien lo dice, las personas van, se inscriben en general y estudian con un temario. Ahí es donde nosotros los apoyamos también a que puedan tener un apoyo mayor que una hoja entregada, ¿ya? Vamos aquí a ver un poco la página web, que después obviamente también se las vamos a compartir a todos para que la puedan revisar más en detalle. Como comenté antes, queremos visibilizar, entonces estos son datos relevantes que queremos que ya los conversamos, pero queremos que más personas puedan ir teniendo acceso a esta información. Mostramos quiénes somos, ya lo hemos explicado, ¿verdad? El tema de nuestros pilares, ¿verdad? Que son 4, la sensibilizar y concientización, ¿verdad? Porque queremos que este problema realmente se visibilice, que estén más alcaldes, que estén más consejos municipales, que estén más diputados, más senadores, más empresas también, más otras fundaciones trabajando en esto. El acceso y equidad, llegar a todos lados. De verdad no queremos centrarlo solo en las capitales regionales, como pasa muchas veces con muchos programas, con mucha oferta educativa y todo. Queremos llegar a todos lados, a todo Chile y que personas de Arica a Punta Arenas puedan tener una opción real de poder terminar su educación media. Alianza y colaboración clave. ¿Por qué? Porque todo esto no lo hacemos solo. Una institución jamás va a poder llegar a hacer un programa tan grande que pueda ser significativo en este número de 5 millones de personas. Tenemos que hacerlo mucho y por eso dije al inicio, ojalá que el próximo año tengamos mucho más logo ahí porque se va a significar que vamos avanzando. ¿Qué hace Chile? Victoria trabaja en la modalidad flexible, Escuelas del Cariño, está representado ya por Juan Pablo, ¿verdad?
trabajan los SEIA, y ya contaron un caso, Good Neighbors, trabajamos principalmente la modalidad de exámenes libres, por eso lo podemos hacer hasta por WhatsApp. Infocap, Caritas Chile, la red de educación comunitaria, esta es de Pudahuel. Sopeña, ¿verdad? Dolores Sopeña, que está igual por ahí, está también Angie, que siempre están apoyando y obviamente también ayudaron mucho en esta organización, que no es fácil, y Fundación por una Carrera. Ya, faltan un par de logos y ahí también nos vamos a ir agregando prontamente. Hay un par de instituciones más que ya se sumaron. Y espero que, como dije, podamos compartir esta información, podamos incluso subir más información, si alguno de ustedes tiene información a esto, ¿verdad? Podamos compartirla a través de la web, encantados de verdad, porque queremos que esto vaya llegando a todo el mundo. Bueno, ahí contamos un poco de nuestros egresados, los años también que llevamos en conjunto, porque con esto de las fundaciones, como que no quedamos ahí con mal sabor, entonces contamos que llevamos muchas de las instituciones muchos años trabajando en estos programas. Bueno, y aquí están las modalidades también: regular, flexible, que ya se las comenté, y exámenes libres. Espero que puedan ingresar, espero que puedan ver, después van a estar, bueno, el tema de noticias también ahí, tratamos de ir a cuántos eventos nos invitan. Ahí estuvimos en el último premiación de Conecta, Pacto Global, y la SOFOFA entregando premios a proyectos ligados de ese, ¿verdad?, de responsabilidad social y eso. Y también ahí hacemos buenos nexos, ¿verdad? Eso. No sé si hay alguna consulta final, alguna duda que haya quedado. Somos buenos para explicar. Ya, Vic. Muchas gracias entonces por mi parte. Victoria. Bueno, agradecemos a todos los expositores de interesante seminario, la presentación de la página web también. Bueno, aprovecho de consultar si tienen alguna pregunta o ya quieren ir al coffee. ¿Alguna consulta? En el coffee. ¿No? Ya, entonces damos por finalizado el seminario. Les agradezco mucho la convocatoria y haber estado acá el día de hoy. Muchas gracias a todos.